Esto me ocurrió hace 2 años, y debo decir que jamás regresaré a ese maldito rancho. Bueno, a ese ni a ningún otro. Mi abuela ya está grande y aunque no somos muy cercanos, la queremos mucho. Estaba por cumplir sus 80 años y seguido decía que ya se sentía muy cansada, que solo se quería regresar a su pueblo y morir allá. Pero ni mis padres ni mis tíos permitirían eso, pues no había nadie quien la cuidara en aquella vieja casona. La vieja casona, como se le decía de cariño a un terreno bastante grandecito en el que había crecido la abuela. En el terreno no había una casa como tal, solo se había afincado un gran cuarto en adobe colorado en el que de un lado dormían los papás y al otro extremo los 11 hijos e hijas, incluida la abuela. Todos tendidos en el piso en petates de paja, a excepción del hermano más grande que dormía en una cama de madera y un rancio colchón. El privilegio se lo había ganado por ser el hombre y ser el mayor de todos. Además del cuarto y la barda del frente que daba a la calle, la casona no tenía nada más construido. La cocina era una mesa con una tina con agua por un lado y algunas cazuelas que colgaban del muro del cuarto. El baño era una letrina que estaba hasta la parte de atrás del terreno junto al pozo de agua. Para llegar ahí tenías que recorrer unos 30 o 40 metros alejado del cuarto. Quedabas en el cerco de alambre que dividía la vieja casona con un inmenso campo rocoso lleno de estepa y maleza amarillenta y reseca. Naturalmente, el pueblo habría crecido mucho si la última vez que la abuela estuvo ahí fue a sus 12 años, antes de que se la llevaran a la ciudad para casarla con el abuelo. De camino al rancho y con la promesa de que la abuela se regresaría sin rechistar, íbamos emocionados en el camino platicando y contando historias sobre la niñez de mi abuelita y sobre algunas aventuras y desventuras que vives por haber crecido en un pueblito tan alejado del mundo. Pues para llegar a él te tenías que desviar de la carretera por una brecha y subir como hacia las montañas durante 20 minutos en carro. A mitad de camino existía lo último de civilización antes de adentrarse de lleno el monte. Era una pequeña capilla erguida en cantera, una imagen de la Virgen y varias veladoras, y algunas flores que dejaban los pobladores. A los lados unas 5 mesas a manera de puesto ambulante, donde se vendían maíz, camote y algunas zanahorias, galones de agua. En otro tenían pacas de paja para alimentar ganado y costales de abono, y ya por último tenían bidones con gasolina de dudosa procedencia. Pasando este punto, la abuela nos comenzó a platicar con nostalgia que ojalá pudiera volver a platicar con Lucy, que esperaba volver a verla. Cuando le preguntamos que quién era Lucy, esperábamos que nos dijera que una vieja amiguita de la infancia o algo así, y aunque alejados de lo que imaginábamos, Lucy sí era una amiga de la infancia, pero no una niña. Lucy era mi amiga, era una cabra café oscuro con la que yo platicaba todos los días cuando iba al pozo a sacar agua o al baño. Ella era muy graciosa y me contaba muchas historias increíbles de su hogar. Siempre me hacía reír y a mí me gustaba verla sonreír. Todos en la camioneta nos quedamos en silencio mirándonos unos a los otros muy consternados, pues no sabíamos qué pensar. Mi abuelita ya tenía casi 80 años, pero a pesar de su edad era una persona muy cuerda, muy lúcida. Mi papá rompió el silencio comentando: pero mamá, las cabras no hablan, mucho menos sonríen, y soltó una risa nerviosa. No, no lo hacen, pero Lucy sí lo hacía. Bueno, bueno, mamá, pero han pasado tantos años que quizá tu amiga la cabrita ya esté muerta. No viven mucho, si acaso unos, no sé, 10 años. No sé cuánto viven, pero no mucho. Te equivocas. Una vez me dijo que tenía más de 200 años. Una vez más la camioneta se quedó en silencio. Se sentía ya una vibra bastante pesada. Esta vez fue mi abuelita quien rompió el silencio. Seguido me decía que fuéramos a jugar del otro lado de la cerca, que sería muy divertido, pero nunca quise ir. Me daba miedo que mis papás me fueran a regañar, sobre todo mi papá, que me pegaba muy feo si desobedecía. ¿Te decía que fueras a jugar con ella? Sí, algunas veces. Pero tita, ¿eso no te daba miedo? No, para nada, te digo que me hacía reír mucho, era muy amable, siempre me sonreía. Se me hacía tan bonito cuando se paraba frente a mí en sus dos patitas. ¿Qué? ¿Se paraba en dos patas? ¿Así como una persona? Ah, sí, ella así caminaba a veces. Cuando llegamos a la vieja casona nos dio gusto ver que a pesar de los tantos años, el pueblo no había cambiado en nada. Se veía intacto, casas viejas, calles solas y un clima bastante frío.
En la noche prendimos una fogata y varios de mis tíos y primos nos sentamos alrededor del fuego para calentarnos y comenzamos a platicar sobre la anécdota de mi abuelita. Era tan tétrico, pero más que miedo y terror, se tornó en un ambiente triste y depresivo cuando la conclusión fue que todo se lo habría imaginado la abuela cuando era niña, pues seguramente era una forma de lidiar con su soledad y su tristeza, pues sufría maltrato por parte de su padre y de su hermano mayor, a quienes les tenía que atender cuando ella solo tenía 8 años. Así que eso de la cabra sonriente que se paraba en dos patas tenía que ser un mecanismo, una fuga. Tocamos la guitarra, asamos bombones y poco a poco, uno a uno, fueron cayendo a dormir. Así que al final solo estábamos 3 de mis primos y yo a las 4 de la mañana en silencio, solo observando el fuego que a duras penas se mantenía vivo ya con las últimas brasas. Necesito hacer del baño, no he hecho del baño en todo el día, pues siempre que viajamos me extraño. Me levanto confiado y me dispongo a ir a la letrina que queda al fondo, al final del terreno, ahogado en la oscuridad de la noche, que sin luz eléctrica o lámparas solo podemos confiar en la luz de la luna y en las linternas de nuestros teléfonos que parecen no hacer nada a la oscuridad. Cuando doy algunos pasos, escucho detrás de mí: ¿vas al baño? Sí, ¿por? Me saludas a Lucy, dice uno de mis primos de la forma más imprudente posible. Me aterra la idea de ir a la letrina solo, pero ahora está obligado a ir conmigo. Vamos caminando y solo con la lámpara de mi celular, tan pegados uno del otro que tendríamos que abrazarnos de no ser por nuestro orgullo. Oye, ¿qué onda con la historia de la abuela, no? Cállate. ¿Qué? Pues no mames, cállate. Güey, es que me da más miedo la seguridad con lo que lo cuenta. Como que una pinche cabra sonriente es tu amiga, no mames. Estábamos a unos 5 metros de llegar a la letrina cuando mi primo esboza el: ¡Güey, no mames! Me apretó del brazo con tanta fuerza que me dolió y sentí que quiso correr pero no pudo. ¿Qué pasó, pendejo? ¿Me asustas? ¿Qué pedo? Volteo a ver a Juan y con la mirada desfigurada está mirando fijamente hacia la letrina, gimiendo como si quisiera gritar sin poder hacerlo. Volteo con toda la esperanza de que sea una broma, pero está ahí. Ahí está Lucy, parada en dos patas sonriéndonos. Quise correr, pero mis piernas no me respondieron. Quise gritar, pero mi garganta no pudo. Me estaba ahogando, necesitaba jalar aire fuertemente o me iba a morir. ¿Qué chingados es eso, Juan?, le dije aterrado a mi primo, pero Juan no me contestó. Lucy, respondió la cabra, quien se encaminó 2 pasos hacia adelante, erguida en sus 2 patas traseras. Vengan, los voy a hacer reír también. Cuando la cabra se encaminó 2 pasos más, por fin mis piernas respondieron y jalando a Juan nos echamos a correr despavoridos. No podía voltear, no podía pensar en otra cosa que no fuera: corre, Juan, corre por tu vida. Llegamos a la fogata escandalizando y despertando a todos pidiendo ayuda. Cuando se despertaron, 2 de mis tíos y algunos primos fueron en busca de la maldita cabra, pero no había nada. Cuando regresaron de la búsqueda, recapitulamos lo ocurrido. Fue horrible. Veníamos corriendo de regreso y podía oír cómo la pinche cabra gritaba mi nombre a lo lejos con una voz afónica. ¿De qué hablas?, me estaba gritando a mí. ¿O sea que cada quien oímos nuestro nombre? Todos volteamos sorprendidos cuando en el marco de la puerta de la vieja casona estaba parada mi abuelita, quien indignada y muy molesta nos dijo: ella nunca dijo mi nombre.